Buenas noches, bienvenidos a esta clase virtual. Por un lado, tenemos la segunda parte de la materia El Cristo que recibimos, que la estamos dictando a través de esta plataforma para la gente de el entrenamiento Reino 1298. Y por otro lado, a los hermanos que se acoplan de Mirando Nuestra Sobreedificación y algún otro hermano que fue invitado en estos días que también se están acoplando. Estamos, entre algunas cosas, tratando de entender la centralidad del Evangelio, que es Cristo, y tratamos de poder de alguna manera tratar de guiarlos y colaborar con ustedes para que el entendimiento sea más claro. Primero que todo, les invito y juntos vamos a hacer una oración. Te damos muchas gracias, Señor, por este día que has preparado para que podamos estar en esta plataforma, para que podamos estar en esta clase. Gracias por la vida de cada uno de los hermanos, de los amigos, de los alumnos que están presentes, entendiendo y declarando que tú tienes el control de todas las cosas. Por eso abrimos nuestro espíritu, abrimos nuestro entendimiento, para que todas aquellas cosas que de repente se van a soltar, pero en medio de esas cosas que se sueltan, seguramente tu espíritu estará trabajando y estará soltando detonantes que harán que en nuestro espíritu quiera buscar aquellas cosas que de repente tú estás marcando, Señor, a través de las palabras soltadas, a través de el espíritu de este seminario que está siendo impartido. Algo va a suceder, algo va a pasar. Por eso te damos gracias, porque tú obras de maneras inescrutables, de maneras misteriosas, y por eso en esta hora entendemos que es tu espíritu, Señor, que está, Señor, en esta noche, porque cada uno, Señor, somos portadores de ese espíritu, y ese espíritu es el que nos une, así que estamos en espíritu conectados en esta hora, Señor, para recibir lo que el Espíritu Santo tenga para soltarnos a través de cada una de las palabras. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Una de las cosas que necesitamos ir entendiendo, por eso vamos a hacer referencia a lo que de alguna manera puede haber quedado así como sin la profundidad del entendimiento. Para algunos hermanos, entendemos que este, hablábamos el otro día y, y entendíamos de que cuando se produce la desobediencia en el huerto de Edén, la liberación de la llamada sustancia del engaño es la que comenzó a hacerse cargo del ser humano. Entonces toda la humanidad, no solamente Adán y Eva fueron engañados, sino con ellos dos o ellos fue engañada toda la humanidad. Entonces el engaño es algo que está en el haber de la persona, del ser humano. Es decir, que el ser humano convive con el engaño toda su vida, convive con el engaño todo el tiempo, y vemos que hasta que Jesucristo o Jesús no subió a la cruz del Calvario, ese engaño era el que gobernaba y dominaba a la humanidad. Y decíamos el otro día que pasaron aproximadamente 5.300 a 5.500 años en el cual el hombre solamente operó en dos áreas, que era el alma y el espíritu, ya que cuando se produce la desobediencia, el espíritu del hombre quedó desactivado, minimizado, y se activa nuevamente o se maximiza nuevamente cuando vemos que Jesucristo en la cruz o Jesús en la cruz muere. Entonces con él comenzamos a recuperar un montón de cosas, ¿no? Desde la cruz se nos imparte Cristo,
Dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Colosenses 1:27 dice, Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Romanos 8:10 dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Es decir, que algo se produce en esa cruz. Algo se produce. Y lo que se produce en esa cruz es lo que tenía Jesús en su interior cuando transitaba en este mundo. Decimos que Jesús era el envase del Hijo, que era el envase de Cristo. Cuando Jesús sube a la cruz, muere en esa cruz, todo el contenido de Jesús, que era el Hijo, que era Cristo, se imparte en aquellos que creen este sacrificio de la cruz. Por eso en ese momento nuestro espíritu es activado, nuestro espíritu es vivificado, nuestro espíritu es recuperado y ahí comenzamos a ser gobernados por el Espíritu, o tenemos la opción de ser gobernados por el Espíritu. Y decíamos el otro día que Adán cumplía con todo el funcionamiento que se le fue asignado en el huerto del Edén porque reflejaba la divinidad del Padre, es decir, que reflejaba lo del Padre. Entonces estaba el Espíritu en gobierno, entonces podía hacer todas las cosas de forma correcta hasta que entró la desobediencia y eso que lo guiaba dejó de guiarlo y se minimizó. Por eso el hombre perdió la orientación, por eso el hombre perdió su norte cuando entra la desobediencia. Entonces, entendemos que desde la cruz, Cristo se nos imparte en vida, entonces nuestro espíritu es 100% perfeccionado, nuestra alma, donde está la voluntad, donde están las emociones, donde están los sentimientos, es la que necesita rendirse cada día al gobierno de Cristo, que está representado por el Espíritu en cada uno de nosotros. Pero todavía, decíamos el otro día, que está la vieja naturaleza, rasgos del primer Adán todavía están en nosotros, conviviendo la vieja naturaleza y conviviendo la nueva naturaleza. Entonces, hablábamos y decíamos que hay dos naturalezas en nosotros. Y hablábamos de un perro malo, y hablábamos de un perro bueno, y hablábamos de la pelea de los perros. Entonces, hablábamos que va a prevalecer el perro que sea mayormente alimentado. Si alimentamos el perro malo, prevalecerá el perro malo. Si alimentamos el perro bueno, prevalecerá el perro bueno. Esto tiene que ver con las naturalezas. Si alimentamos la naturaleza caída, adámica, o alimentamos la naturaleza de Cristo que está en nosotros. Es eso de alguna manera que hemos estado hablando en estos días, en la clase pasada, y todos aquellos alumnos que pertenecen a otra plataforma lo habrán escuchado varias veces, y lo seguimos replicando, y lo seguimos reproduciendo, y lo seguimos diciendo. Necesitamos que esto sea parte nuestra, que no solamente sea un conocimiento, no solamente que sea un contenido, sino que sea algo que pertenece a nuestra naturaleza. Entonces, retomando el tema de los apuntes, hay un título o una frase que dice, tenemos la simiente en nosotros que es Cristo. Y una semilla puede ser semilla muchos años, ¿no? Una semilla puede ser semilla muchos años. Sigue siendo una semilla. Y dábamos el ejemplo, o se daba el ejemplo, o se puede dar el ejemplo de que de repente estás por hacer porotos, las amas de casa hacen porotos, entonces ponen a hervir los porotos, pero ¿qué sucede?
justo cuando estaba por poner los porotos en el recipiente para hervirlos, se caen unos porotos al suelo. Entonces, ¿qué es lo que hace la ama de casa? Barre los porotos, lo tira a la basura, lo tira al cesto de la basura, al tachito de basura. El tachito de basura, una vez que está lleno, como hacemos en todas las casas, le atamos la bolsa y lo ponemos en el canasto para que el recolector de residuos pase en algún momento, se lleve la basura de casa. Resulta ser que en los lugares donde cae o los lugares donde depositan la basura, muchas veces hay como esas palas que como que comienzan a aplastar la basura, a compactar la basura. Y resulta ser que este poroto salta por la presión y como que queda sumergido un poco en toda esa basura mezclada con tierra y queda por encima. Resulta ser que es un lugar húmedo porque llueve, resulta ser que sale el sol. Entonces esta semilla, este poroto, se abre, comienza a tener un brote y ese brote comienza a tener raíces y comienza a tener esa pequeña plantita o ese plantín. Es decir, que una semilla que estuvo envasada o que tuvo un tiempo para ser envasado y posteriormente lo envasaron y que estuvo en las góndolas del supermercado, fue a la casa y desde la casa a la alacena y de la alacena cayó al suelo. Hasta ese momento, hasta que llegó al basural, solamente era una semilla y siempre fue una semilla. Pero al contactarse con los elementos correctos, esta semilla se abre. No le importa dónde está, la semilla se rompe y se abre y comienza a dar una pequeña planta. Resulta ser que Cristo se nos es impartido a todos. Cristo, una vez que nosotros entendemos que Él muere en la cruz del Calvario por nuestras vidas y que comenzamos a comprender esto, de que nuestro espíritu es vivificado en Él, que el espíritu comienza a tener el gobierno de todo nuestro ser, entonces hemos recibido la semilla, a Cristo en forma de semilla. Entonces, Cristo está en nosotros. Cristo se nos ha impartido, pero necesitamos que haya los elementos necesarios para que esa semilla se abra. Puedo decir toda la vida, soy portador de Cristo, puedo decir toda la vida, Cristo en mí, esperanza de gloria, puedo decir con Cristo estoy juntamente crucificado, pero ese Cristo solamente es una semilla. Necesito que esa semilla pueda abrirse y pueda ir creciendo, porque Cristo es una semilla en mi vida y no ser solamente una semilla siempre, sino que tiene que ocupar todo el lugar en mi ser. De esa forma se va a ir generando la naturaleza, la nueva naturaleza en mi vida. Si no entendemos esa parte, no vamos a entender que hay dos simientes, la semilla creciendo, pero está la vieja naturaleza. Nosotros tenemos una capacidad de 100% de vida. Acá podemos decir que tenemos 100% de contener vida o tenemos 100% de capacidad de contener muerte. Si están las dos naturalezas, va a haber un porcentaje 70-30, 50-50, 20-80, siempre va a haber dos porcentajes. Pero si nosotros trabajamos y entendemos que tiene que crecer Cristo en nosotros, dándole los elementos justos y necesarios para que Él pueda crecer, para que Él pueda completar toda mi vida y pueda ir creciendo en todo mi ser. Está muy lindo predicar, está muy lindo profetizar,
está muy lindo ir y orar, está muy lindo que digan, che, qué unción que tenés, che, qué lindo que predicás, qué milagros que suceden. Está todo muy lindo eso. Pero antes que eso, tenemos que entender que en nosotros tiene que producirse esa nueva naturaleza. Tiene que producirse ese Cristo, tiene que completar todo mi ser. Porque una cosa es hablar de Cristo y otra cosa es manifestarlo. Son dos cosas distintas. Yo puedo leer algo, puedo escuchar algo y puedo repetir acerca de Cristo, pero manifestarlo es otra cosa totalmente distinta. Porque a medida que la vieja naturaleza va desapareciendo, no es que la vieja naturaleza desaparece, vieja naturaleza, sal ahora. No, no es así. Tiene que venir un proceso en la cual se va arrancando de nuestras vidas la vieja naturaleza. En algunos obra de una forma, en otros de otra forma. A veces es como Bemón, ¿no? Es como Bemón. ¿Viste la película de Bemón? La película de Bemón del hombre araña malvado que se le pega al hombre araña bueno. Entonces, como que una costra, así como que un pegamento. Y a veces no quiere salir. Así de esa forma trabaja la vieja naturaleza. Parece que lo sacás y vuelve a pegarse de nuevo. Parece que te lo arrancás a pedazos y vuelve a pegarse de nuevo. Así es la vieja naturaleza. Por eso necesitamos entender que vamos a manifestar todo lo que somos. Si somos vida, vamos a manifestar vida. Si hay muerte en nosotros, vamos a manifestar muerte. Yo te puedo decir Cristo te ama, pero en mi ser total, o en todo mi ser, o en la gran mayoría, hay muerte, entonces esas palabras por sí solas no tienen el poder. Tienen el poder cuando la palabra coincide con la vida que tengo, con la vida que porto, con la vida que transmito, con la esencia que suelto cada una de las palabras. Por eso es importante este entendimiento. Y hay dos cosas que necesitamos entender. Hay un trabajo que lo vamos haciendo todos los días y hay un trabajo que vamos a ir haciéndolo también paralelamente que tiene que ver con la predicación, que tiene que ver con la administración, con la evangelización, pero sin descuidar el trabajo que estoy haciendo en mí todos los días. Todos los días hay un trabajo. Tengo que evangelizar, pero no pierdo de vista el trabajo que tengo que ir haciendo en mi vida. Nadie ha alcanzado nada absolutamente, sino que estamos transitando un camino que nos lleva a la perfección. Y la perfección o el perfecto se llama Cristo. Necesitamos parecernos a Él, no parecernos a Él en forma física, sino en esencia, en vida. De esa manera necesitamos parecernos a Él. Por eso tiene que producirse en nosotros lo que nosotros llamamos metamorfosis. Tiene que producirse una metamorfosis. Y la palabra a la cual vamos a hacer referencia es la palabra que se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, 2. Y dice lo siguiente. Vamos a leer en tres versiones. La versión Reina Valera 1960, la versión Jerusalén y la versión de la Biblia Lenguaje Sencillo. Vamos a leer las tres y vamos a entrar en el análisis para poder extraer algo que nos va a servir. Romanos capítulo 12, versículo 2. Y dice algo que lo conocemos todo. No conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación
de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, estos días aprendíamos que la voluntad perfecta o la voluntad de Dios es una sola voluntad, y esa voluntad es Cristo. La voluntad de Dios se llama Cristo. Dice la versión Jerusalén, y no acomodéis al mundo presente, antes bien transformaos mediante la renovación de vuestra mente, de forma que podáis distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Y la Biblia, lenguaje sencillo, dice, y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de pensar y de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo bueno, agradable y perfecto. El apóstol nos está hablando de que tiene que producirse una transformación en nuestra forma de pensar. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Por eso la palabra que aparece aquí, que es la palabra transformaos, tiene una palabra en su original que es la palabra metamorfo y una palabra mucho más conocida por nosotros quizás, que es la palabra metamorfosis. Metamorfosis. Y el término metamorfosis proviene del latín metamorfosis, que a su vez deriva del vocablo griego que significa transformación. El sentido preciso, por lo tanto, hace referencia a la mutación, la evolución o el cambio de una cosa que se convierte en otra cosa diferente. Entonces, el apóstol está diciendo, en otras palabras, no se conformen con este siglo y el sistema de este siglo y la manera de ser de este siglo y la manera de pensar de este siglo. Tiene que producirse una metamorfosis, tiene que producirse una renovación de su manera de pensar, una metamorfosis. Y resulta ser que la palabra o el término metamorfosis, aquellos que les gusta ciencia ficción seguramente habrán visto alguna película donde alguno de los superhéroes que antes de ser superhéroes pasaron por algún tipo de exposición a rayos, a situaciones, entonces se comenzaron a transformar, es decir, hubo una metamorfosis, algo que no era pasó a ser totalmente distinto. Y en la naturaleza, siempre digo lo mismo, ¿no? Que además de ser algo tremendo que es el apóstol Pablo, él estaba haciendo una descripción impresionante como un biólogo acerca de esta palabra metamorfosis, ¿no? Porque la metamorfosis es muy conocida por el proceso que necesita atravesar determinada mariposa para poder hacer lo que todos los seres vivos hacen. Nacen, crecen, se reproducen y mueren. Entonces, necesitan reproducirse. Todo está hecho en la naturaleza de esa forma. Nacer, crecer, reproducir y morirse. Todo está dado de esa forma. Entonces, la mariposa, cuando todavía no ha atravesado su etapa de madurez, es un gusano. Un gusano, es decir, el gusano tiene determinadas características, tiene determinadas funciones. Entonces, el gusano se arrastra, se va por las hojas, el borde de las hojas, se va por el borde de las ramitas y va comiendo todo lo que puede, todas las hojas que puede va comiendo. Esa es su única función, pero el gusano no se puede reproducir.
el gusano, don gusano, no se casa con doña gusana y tienen gusanito. No puede. Tiene que pasar por un proceso de cambio para estar habilitado a reproducirse. Y esa habilitación pasa cuando el gusano se mete o teje una crisálida, usted lo sabe quizás, una crisálida, un bicho ganasto que se le dice en el campo, y se envuelve dentro de esa crisálida y queda como dormido dentro, del gusano queda dormido dentro de de esa crisálida. Y llegado el tiempo, esa crisálida se abre y ya no está más el gusano, está la mariposa. Podemos decir gusano, crisálida, mariposa. Gusano, proceso de transformación, mariposa. Entonces, el gusano tiene que pasar por un proceso de transformación para ser mariposa. El apóstol Pablo nos está diciendo, ustedes son unos gusanos que tienen que pasar por el proceso de transformación para convertirse en una mariposa. Si ustedes se amoldan al sistema de este mundo, van a seguir pensando como gusanos, van a seguir siendo gusanos y no van a poder hacer absolutamente nada como gusanos. Para poder hacer lo que hay que hacer, tienen que pasar por el proceso de transformación para transformarse en una mariposa para así poder reproducirse y cambiar totalmente su forma de vivir. La mariposa ya no come hojas, sino que ahora se alimenta del néctar de las flores, ahora solamente anda volando, anda libre, es decir, que es totalmente distinta. La vida del gusano es como la vida del mundo, por eso tiene que producirse una transformación. Pero lo que necesitamos resaltar es lo siguiente, que en la vida del gusano o el gusano, decíamos que Pablo decía, ustedes son gusanos, no parafraseando, ustedes son gusanos. Entonces, el gusano, que somos nosotros, y en el gusano vamos a encontrar dos tipos de ADN, el ADN de gusano y el ADN de mariposa. En nosotros, que hemos creído en el sacrificio de Jesucristo, hay dos ADN, el ADN de Adán y el ADN de Cristo que se nos ha impartido en vida. Entonces, en nosotros hay dos tipos de ADN. En el gusano hay dos tipos de ADN. Pero en ese proceso de transformación, en esa metamorfosis, es donde se va muriendo el ADN de gusano y va subsistiendo el ADN de mariposa. Si no muere totalmente el ADN de gusano, no nace la mariposa. Tiene que morir totalmente el ADN de gusano. Por eso Pablo nos dice, entre todas estas palabras, tenemos que morir a todo lo que tiene que ver con el ADN de Adán para que quede o prevalezca el ADN de Cristo. Esto es lo que está diciendo. Necesitamos pasar por ese proceso metamórfico, por ese proceso de metamorfosis que tiene que ver con el entendimiento, que pasa por el entendimiento, que pasa por la manera que tenemos de pensar, que pasa por los paradigmas que nos controlan, que pasan por la forma de pensar que tenemos. Entonces necesitamos que esa fábrica de pensamientos dejen de fabricar pensamientos incorrectos para que comiencen a fabricar pensamientos correctos. Todo aquello que está en nosotros, que está constantemente pensando lo que no tiene que pensar, es porque todavía está la máquina de pensar que no tiene que estar ahí, tiene que ser arrancada o dejarse de usar para que se oxide y no sirve más. Por eso Pablo dice que cambiemos
nuestra forma de pensar. La única manera es esa, de que se produzca esa transformación. Entonces, siempre me he preguntado y he visto en algunos documentales cuando ponen una cámara rápida, entonces el gusano comienza a tejer esa especie de seda y se comienza a envolver, no en cámara rápida, lo hace súper rápido. Y cuando están en ese proceso que está dentro de la crisálida, es como que la crisálida no se queda estática, sino que se mueve continuamente. Se mueve para acá, se mueve para allá continuamente. Entonces, yo me preguntaba, ¿será que algo sucede con respecto al dolor? Esa transformación de que hay órganos que se destruyen, porque hay órganos que cambian, la textura cambia, las células, todo cambia lo que está sucediendo dentro de la crisálida. Y nosotros podemos decir que la crisálida por la cual tenemos que pasar tiene que ver con el proceso. El proceso es por donde nosotros somos transformados, es por donde nosotros somos modificados, donde nuestra naturaleza es cambiada. Nosotros no somos alguien que fue tuneado, sino que es alguien que es nueva criatura. Somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, dicen las escrituras. Eso tenemos que tenerlo claro. Por eso entendemos que la iglesia de Jesucristo está pasando por un proceso de reforma. ¿Qué significa reforma? Reforma significa volver al principio, volver al original. Y muchas veces pensamos que nuestro principio o nuestro origen tiene que ver cuando Adán todavía se portaba bien y no tiene que ver con ese origen, sino que tiene que ver con el origen eterno que es Cristo. Entonces, cuando de repente la iglesia necesita pasar por una reforma, tiene que ser reformada, es que vienen cosas a la iglesia, entendimientos nuevos para nuevamente orientarla. Es por acá, eso significa reforma, que la iglesia se va para acá o la iglesia se va para allá. Tiene que venir la reforma para encaminarnos nuevamente, para decirnos, este es el origen. No era esto que tenían que hacer, era eso. Por eso necesitamos pasar por esa reforma. Entonces, al atravesar por esa reforma, porque estamos aquellos que de repente entendemos que tiene que producirse esta reforma, pero están aquellos que se resisten a la reforma. Por eso esto hay que transicionarlo. Esto no es un abrir y cerrar de ojos, sino que hay que transicionarlo. ¿Y cómo se transiciona? A través de la metamorfosis, a través del cambio de pensamiento. Cuando Cristo se presenta a nuestras vidas y se comienza a revelar, salta todo tipo de construcción. Decíamos estos días acerca de los elementos correctos y de los elementos incorrectos para la sobreedificación. Necesitamos contar con los elementos correctos. Si en nuestra edificación, sin el entendimiento de Cristo, hubo una edificación incorrecta, cuando venga el nivel que es Cristo, entonces va a saltar todo tipo de construcción errónea. Es ahí donde la metamorfosis se tiene que llevar a cabo. Cuando ésta se comienza a originar, se producen perturbaciones y desequilibrios. Frente a ese desequilibrio, las personas padecen ciertas reacciones a causa de la manera de vivir que traían. Entonces, retomemos esto. Dijimos que reforma tiene que ver
con volver al origen. Volver al origen es Cristo. La iglesia tiene que estar centrada en la realidad del Hijo, en la realidad de Cristo. Pero cuando la iglesia viene transitando y se desvía, tiene que producirse la reforma. La reforma es retomar de nuevo la iglesia y alinearla al entendimiento de la vida del Hijo. Pero en ese lapsus, alguien habrá construido algo, y eso que ha construido, cuando volvemos a causa de la reforma al riel correcto, eso que no fue construido en forma correcta es lo que se va a manifestar, es lo que va a saltar. Por ejemplo, al perdernos como iglesia, hemos centrado toda la vida de la iglesia en una vida centrada en las necesidades. Hemos predicado un evangelio, hemos predicado a un Cristo que soluciona todos tus problemas, que todas tus necesidades son resueltas, y eso es erróneo. Todo lo que está dentro de la voluntad de Dios se nos va a conceder. Todo lo que está dentro de su voluntad. Porque imagínate que yo comienzo a orar por un tren, no tiene ni sentido. ¿Para qué quiero un tren? Pero yo quiero orar por un tren, nadie me lo va a impedir. Y si Dios me dijo que me lo va a dar, me lo va a dar. Y a Dios nunca, nunca se le ocurrió darme tal cosa. Por eso necesitamos entender su voluntad. Necesito entender mi identidad, necesito entender hacia dónde voy, necesito saber dónde estaba parado, necesito saber lo que Él me ha dado para que administre, para que pueda trabajar. Todas esas cosas son necesarias. Por eso, cuando venimos o volvemos al entendimiento de la vida de Cristo, digo volvemos porque la iglesia tiene más de 19 siglos y en esos siglos se ha extraviado, entonces necesitamos volvernos al eje central y perdidos fuera del eje, hemos centrado el Evangelio y lo hemos transformado en un Evangelio de necesidades. Una vida donde Dios resuelve todas las cosas. Una vida donde hacemos nuestra voluntad y agregamos cuestiones religiosas, evangélicas, para maquillarlas y para que queden lindas. Para maquillarlas y para que queden lindas. Vos te encontrás con personas que te dicen, el Señor me habló para que haga esto, el Señor me habló para que haga lo otro. Y comienzan a hacerlo. Pero después parece que los perdés de vista. Y con el tiempo te das cuenta que no les resultó. Pero si Dios le había hablado, ¿por qué no le resultó? Porque nunca fue Dios, sino que fue su propia emoción tratando de disfrazar que era Dios. Por eso tenemos que prestar atención. Hay mucha gente que viene edificando o trata de edificar una vida poderosa para que resaltemos nosotros. Nosotros no fuimos llamados a resaltar. El que fue llamado a resaltar y es el único que tiene que ser resaltado es Cristo. Nosotros solamente estamos para colaborar, para ayudar al propósito eterno de que todos puedan conocer a Cristo. Mucha gente se encuentra en ese deterioro donde mucha gente busca estabilidad económica y donde muchos se han vuelto estafadores a causa del pedir, a causa de, en el nombre del Señor, te van a suceder las cosas. Cuando hablamos de Cristo, como que no hay mucha emoción, pero
Cuando la gente comienza a decir, veo empresarios, veo gente que tiene empresas, veo gente, a ver quién va a pactar, porque acá veo gente que tiene empresa, que Dios en los próximos días le da empresa. De acá a 7 días el Señor le da empresa, de acá a 10 días el Señor le da empresa. Pacte ahora y el Señor le va a dar, el Señor le va a dar. Entonces comienzan a trabajar con las emociones de las personas. Dios, todo lo que va a hacer, lo va a hacer de la manera que Él se va a proveer a sí mismo. No necesitamos chantajear a nadie para hacer la voluntad de Dios. Todo lo que vamos a hacer es para que Cristo sea conocido. No vamos a chantajear gente para tener una buena ubicación económica y después vamos a ver lo que hacemos con el reino. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con que hay cosas que no se han construido en forma correcta. Entonces, cuando viene lo que tiene que ver con la reforma, que es nuevamente alinearnos a la realidad del Hijo, donde todo se trata de Cristo, donde todo fue creado por Él y para Él, dice la Escritura. Porque todo fue creado por Él y para Él. Por eso necesitamos tener este entendimiento. Dice que en los días de Jesús, cuando Jesús comienza su ministerio, recordemos que Jesús hombre era un ser humano común y corriente. Hacía cosas extraordinarias, pero todos lo veían como un ser humano común y corriente. Nadie lo veía como él era. Es decir, que si nosotros hubiésemos vivido en el tiempo de Jesús, posiblemente Jesús hubiese pasado por nuestro lado y nosotros nunca nos hubiésemos enterado que Él era Jesús. Porque nadie sabía quién era en realidad. Pero una de las expresiones que Jesús comenzó a decir fue la palabra arrepiéntanse. Es decir, que llegó el tiempo del cambio de mente. Arrepentir viene de la palabra metanoia, que a su vez viene de la palabra noia. No habla de depósitos o contenido de la mente, sino del sistema operativo llamado mente. Hay un sistema operativo llamado mente. Entonces, necesitamos cambiar el sistema operativo, decía Jesús. Recordemos que una cosa es predicar o enseñar a aquellos que no tienen a un Dios verdadero. Y otra cosa es predicar a los que conocieron al Dios verdadero. Recordemos que Él vino para los judíos, predicaba a los judíos, y en los judíos había momentos que tenían experiencias angelicales, experiencias sobrenaturales, creían en el Dios vivo. No es que estaban hablando con alguien que era ignorante, sino que Él hablaba con gente que había pasado por eso de la experiencia. Zacarías, el papá de Juan el Bautista, no quedó mudo porque vio al ángel, quedó mudo por incrédulo. Y todo el mundo dijo, sí está tardando porque seguramente habrá tenido alguna visioncita, habrá visto algún angelito por ahí, entonces cuando se demoran suele pasar esto, que cuando ven ángeles se quedan un poco más. Es decir, que era algo común ver ángeles, o tener visiones, o tener manifestación de visiones. Es decir, que ir a predicarle a alguien que no sabe nada de Dios es una cosa, pero predicar a otros que estuvieron por siglos adorando al Dios vivo, a Jehová, diré, a Jehová de los ejércitos, ahora se presenta uno que le dice, arrepiéntanse.
Y ese arrepiéntanse no es tirarse al suelo y comenzar a llorar. Ese arrepiéntanse es cambien la forma de pensar. Nuestro mayor enemigo fue vencido hace más de 2000 años atrás. Ahora nuestros enemigos son los pensamientos ilegales de nuestra mente, que operan en la naturaleza carnal. Pero cuando nosotros comenzamos a entender que tenemos que llevar los pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo, los principios no tendrán dónde aferrarse, ya que viven gracias a principios o paradigmas o ideología. Por lo tanto, desde la vida del Hijo que nos habita, iremos corrigiendo el pensamiento y ajustando su sistema operativo. Entonces el diablo no tendrá de dónde aferrarse. Pero si yo estoy diciendo, una frase muy bonita, pero estoy pensando en la señorita que se sentó en una parte de ahí del salón de la iglesia, estoy pensando alguna cosilla por ahí, entonces esos pensamientos serán o brindarán la oportunidad a que esos principados tengan donde aferrarse, porque hay pensamientos, ideologías que están en la fábrica de hacer pensamientos. Cuando nosotros hablamos de llevar cautivo nuestra obediencia, de llevar cautivo nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo, es, imagínate una caja fuerte. Imagínate que esa caja fuerte está cruzada con una cadena y que esa cadena tiene un candado y que no solamente tiene un candado, sino que tiene una combinación numérica. Entonces, significa que abrís el candado, sacás la cadena, pones el código numérico, abrís esa caja fuerte es Cristo. Lleva cautivo todos tus pensamientos, es decir, que todos esos pensamientos que están ahí, están sirviendo como para que esos principados se aferren, entonces los llevo cautivo, los encierro, cierro la caja fuerte, trago la caja fuerte y vuelvo a meter la cadena y le pongo el candado. Llevé cautivo cada uno de mis pensamientos ahí en Cristo. Ya no se pueden liberar porque están cautivos en Cristo. Pero si andan flotando pensamientos, andan orbitando pensamientos, siempre tendrán argumento para atacar a nuestra mente. La predicación de Juan el Bautista, el que caminó delante del Señor para preparar su primera venida, era: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús comenzó su ministerio y su predicación con: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. También dice Mateo 4:17, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Marcos 1:15, Jesús comenzó a recorrer las ciudades y aldeas, proclamando y anunciando las buenas nuevas, el Evangelio del reino de Dios, en Lucas 8:1. Esta fue después de la predicación de su discípulo. A estos 12 envió Jesús después de instruirlo diciendo: no vayan por el camino de los gentiles, ni entren en ninguna ciudad de los samaritanos, sino vayan más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y cuando vayan, prediquen diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 10:5. Entonces, el verdadero arrepentimiento es dejar de ser gobernados por nosotros mismos bajo la influencia de las tinieblas.
Entonces, decimos siempre o hacemos alusión a que hay muchas verdades, escuchamos todo el tiempo verdades. Escuchamos todo el tiempo palabras, escuchamos reels, escuchamos audios, vemos videos, vemos un montón de cosas, ponemos frases, ponemos estados en cualquiera de las plataformas, ponemos un montón de estados que son verdades exactas, pero esa verdad no solamente tiene que estar escrita, esa verdad tiene que estar establecida en mi vida, y no solamente estar establecida en mi vida, sino ser una verdad gobernante. Si la verdad no te gobierna, no sirvió absolutamente de nada. Necesitamos que la verdad nos gobierne. Dice el libro de San Juan, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, pero solamente, no solamente que conoceremos, sino que nos gobierne esa verdad. O si no, no resultará el asunto. Por eso el verdadero arrepentimiento es dejar de ser gobernado por nosotros mismos bajo la influencia de las tinieblas y ser gobernados por la mente y las perspectivas de Cristo. Cuando el querer de Dios, el reino llega a nuestras vidas, configura nuestra manera de pensar. Ahora comenzamos a ver todas las cosas desde la mente de Cristo. Verdades, verdaderas mentes de gobierno. Por lo tanto, no habrá más oscuridad gobernando. El problema es cuando hay oscuridad todavía en nuestras vidas y ellas gobiernan. Dice la palabra en el libro de Isaías, capítulo 8, versículo 22. Isaías 9:1 dice lo siguiente: y mirarán a la tierra, he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidas en las tinieblas. Isaías 9:1. Mas no habrá siempre oscuridad para los que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, pues al fin llegará de gloria el camino, se llenará de gloria el camino del mar y aquellos y de aquel lado del Jordán. En pojos, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como en el día de Madián, porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo el manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principio sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en el juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y el cumplimiento de esta palabra se encuentra justamente en Mateo 4:12 al 17. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, el arrepentimiento es mucho más que un cambio de actitud o de pensamiento, es una transformación de la máquina de fabricar pensamientos. Es el sistema operativo que produce los pensamientos. Recordemos el tema central
que necesitamos recuperar la mente de los santos a la estructura gubernamental. No habrá más oscuridad es precisamente lo que hace la llegada del reino de Dios. Saca de la oscuridad de la tierra y el pueblo que anda en tinieblas ve gran luz y los que moran en tierra de sombra de muerte, luz resplandece sobre ellos. Pero es necesario que no nos demos por aludidos cuando leemos cosas como no habrá más oscuridad, pueblo que andaba en tinieblas, los que moraban en tierra de sombra de muerte. Tenemos que entender que esto no está hablando nos está hablando a nosotros los líderes primeramente. Es decir, que también podemos tomarlo como una región, pero tenemos que entender que todavía hay partes oscuras. Necesitamos que la luz resplandezca en nosotros, que esos velos que están todavía encegueciendo o están tapando, que no nos dejan ver con claridad, sean corridos. Cuando llega el reino de Dios a un alma, lo primero que descubro es que en mí hay oscuridad, que el pueblo que andaba en tinieblas soy yo, que el que mora en tierra de sombra de muerte soy yo, porque así de real y violento es la llegada del reino de Dios a mi alma, para que así de real fue y el efecto del reino de Dios en mi alma. Muchas personas tienen mentes llenas de argumentos y fortalezas de ignorancia o de maldad. Cuando oyen o leen, piensan que es para alguien más, nunca para sí mismo. No creen necesarios que les predique del reino de Dios, por ejemplo, porque creen que por leerlo y conocerlo es una realidad obrando en sus mentes y en sus corazones. No tiene que solamente ser leído, tiene que entrar en el proceso de gobierno de nuestras vidas. Si la verdad no nos gobierna, entonces solamente algo leído. Por eso es aquí donde la falta de humildad y pobreza en el espíritu levantará fortalezas en la mente para que no se descubra que tenemos todavía lugares donde hay oscuridad. Como el pueblo que anda en tinieblas o como parte de los que moran en tierra de sombra y muerte. Porque puede que algunos juzguen que sus vidas no han sido tan malas en comparación con otros, pero aquí no se está hablando de estilos de vida buenos o estilos de vida malos. Acá no se está hablando de eso, no se está hablando de los estilos, sino de algo mucho más serio, más profundo y real, que es el comportamiento humano. Estamos hablando de dos reinos, el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Estamos hablando de la naturaleza vieja o la nueva naturaleza. Estamos hablando de esas dos semillas. Estamos hablando de esos dos perros. Del reino en que nacemos naturalmente, el primer Adán, y el reino al que estamos siendo invitados a entrar espiritualmente. Cuando el reino de Dios llega, la oscuridad comienza a ser sacada de nuestra alma en la medida exacta que la luz es vista. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Qué nos pasa? Pasa que estamos muy aferrados a paradigmas que están como abulonados en nuestras vidas, porque todos queremos defender nuestra forma de pensar. Todos tenemos una postura rígida, una postura firme. Cuando viene la palabra metanoia, cuando viene la palabra metamorfo, son como tsunamis que quieren arrasar todo edificio que está edificado y todo edificio que nos hace sostener nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver las cosas. Entonces, este entendimiento, que es el entendimiento de Cristo, comienza a buscar arrasar todo lo que está edificado y construido. Pero hay resistencia. Y al haber resistencia, entonces nos queremos manifestar, o queremos refutar, o queremos tratar de dejar como en ridiculez lo que el otro está diciendo. Queremos dejar que el otro se sienta como ridículo, porque lo que yo pienso, lo que yo digo es lo correcto.
Lo que yo digo es lo perfecto. Necesitamos entender algo que dice justamente San Mateo 9:17. Dice, ni echan vino nuevo en odres viejos, de esta manera los odres se rompen y el vino se derrama, y los odres se pierden, pero echan vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conserva juntamente. Resulta ser que para poder hacerse un buen vino en la época que fueron escritos estos versículos, se habla de el odre. El odre es como un cuero maleable. ¿Por qué es maleable? Porque es un cuero de cordero. Estamos hablando de un corderito, ¿no? Entonces se le saca todo lo que tiene que ver con la lana y se le deja el cuero propiamente dicho. Entonces se hace como una especie de recipiente que tiene un pico. Entonces es blando ese odre. Entonces la uva se la pisa y se hace el jugo de esa uva, el mosto. Entonces se lo coloca dentro del odre. Se lo tapa, no tiene una tapita si no se lo tapa, y se lo cuelga o se lo deja en un lugar donde pueda reposar. Resulta ser que el mosto o el jugo de la vid entra en un proceso que es el proceso de fermentación. La fermentación es un proceso químico donde es expuesto al oxígeno, entonces se produce una reacción. Entonces, hay momentos que esa reacción hace que comience a emanar como gases, pero como está cerrado, no salen los gases, sino que el odre como que se infla, como que se hincha, y después se desinfla, y después se hincha y se desinfla. Un día está para un lado, otro día está por el otro día está para el otro, hasta que pasa el tiempo correcto, el tiempo adecuado, se abre ese odre y se prueba el vino a ver si pasó por el proceso. Una vez que ese odre es utilizado, se lo descarta. ¿Por qué se descarta el odre? Porque al sacarle todo el vino, se le termina la humedad y al terminarse la humedad rápidamente, entonces el odre queda rígido, queda durito enseguida. Entonces, yo digo, no, voy a aprovechar este odre. Venga, este odre que está medio, le hago así como para pegar una ablandada, a ver si lo puedo usar de nuevo. Le meto el vino, el mosto nuevamente, lo tapo y lo reposo. ¿Y qué es lo que va a suceder? La fermentación va a querer hacer lo mismo en esta ocasión y comienza a hacer ese movimiento y ese movimiento hace que el odre ¡prax! Se parta porque estaba reseco, porque era un odre viejo, era un odre viejo. Esto significa que cada vez que venga el Espíritu, cada vez que venga, recordemos que todo esto tiene que ver con un completamiento, que estamos caminando hacia la perfección, que no hemos alcanzado nada, que seguimos la meta, que seguimos caminando, que vamos buscando ser semejantes a ese varón perfecto, conforme a la medida de Cristo, conforme a la estatura y la medida de Cristo. Entonces hay una meta. Entonces siempre va a venir algo que va a ir completando mi vida. Siempre va a venir algo, siempre va a haber un vino nuevo
un vino nuevo va a venir a mi vida siempre y yo tengo que tener una actitud de odre nuevo. ¿Qué significa? Que tengo que ser moldeable. Ese vino nuevo me tiene que moldear, ese vino me tiene que moldear. Entonces, si soy un odre o una persona que está en una posición de odre nuevo, siempre voy a estar receptivo al vino nuevo. Pero si yo estoy en una posición de odre viejo, cualquier vino nuevo me va a terminar reventando. Necesito tener la posición correcta para recibir lo que viene de Dios. Por eso este pasaje nos revela una verdad profunda. Dios no puede derramar algo nuevo sobre una estructura vieja. Así como no se pone vino nuevo en odre viejo, Cristo no deposita su vida, su espíritu, ni revelación en corazones que se resisten al cambio. Dios nunca va a depositar. El odre viejo no es confiable para depositar algo. El odre viejo no es confiable. No es confiable. En cambio, el odre nuevo siempre va a tener una palabra nueva, algo que lo irá renovando todo el tiempo en el entendimiento. El vino nuevo representa la vida del Espíritu, la unción fresca, el mover actual de Dios, pero para recibirlo, el odre, nuestro interior, nuestra mente, nuestro carácter debe ser renovado. De lo contrario, lo que Dios quiere darnos se perderá porque no tendremos la capacidad de contenerlo ni de valorarlo. Dice San Juan 14:6, Cristo es la verdad y su verdad no se acomoda a una vida carnal, a estructuras antiguas o a viejos pensamientos. Cuando la verdad de Cristo entra en nosotros, comienza una transformación interna, rompe con todos los paradigmas humanos, los limpia, lo que es impuro, limpia lo impuro y moldea nuestro ser conforme a su imagen. Por eso debemos rendirnos totalmente a Él y permitirle transformar nuestro odre, que se rompa lo que se tenga que romper, que se renueve lo que tenga que esté estancado. Solo así, cuando venga el vino nuevo, la nueva temporada, el nuevo nivel espiritual, la plenitud de su gracia, estaremos preparados para recibirlo, vivirlo y multiplicarlo. De otra manera no será así. De otra manera siempre estaremos cuestionando. Cuando estaban ahí los religiosos esperando que venga el ángel de tanto en tanto a remover el estanque, estaban todos atentos, si ese venía o no venía. Pasó el creador de la vida, le dio el milagro a uno, encima le criticaron. Porque el religioso siempre está mirando lo incorrecto, nunca puede mirar la vida. Zacarías estuvo no sé cuántos años pidiendo un hijo. Cuando Dios le dijo al hijo, no le creyó. Cuando Dios le daba el hijo, no le creyó. Hay gente que ha pasado años pidiendo. Pero cuando viene el Creador, cuando viene Cristo, cuando viene Él y comienza a traernos esa respuesta, no le creamos porque estamos tan metidos en nuestras estructuras mentales. Nos ponemos a criticar. Y siempre me quedo con las palabras de Simón. Simón, movido por el Espíritu, fue al templo y dice que tomó al niño en sus manos y dijo, listo, listo, ya estoy hecho. Ya estoy hecho, ya estoy hecho. Mis ojos han visto la salvación. Mis ojos han visto la salvación. Él estaba conforme, ya estaba, si querés matarme, matarme, porque yo ya vi lo que tenía que ver, mis días ya están cumplidos con lo que yo vi. Esa es la forma en la cual tenemos que recibir lo que Dios nos está dispensando en esta temporada, lo que Dios nos está soltando en esta temporada. A veces estamos tan distraídos, mirando a la nada, mirando a otra cosa. Necesitamos comenzar a mirar lo correcto. Por eso que el Señor en estos tiempos, en estos días, nos alinee a los que nos tiene que alinear. En San Mateo 16:13 dice la Escritura, llegando
a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos respondieron, unos Juan el Bautista y otros Elías, pero otros Jeremías o alguno de los profetas. Es decir, que Jesús los saca del centro religioso que era Jerusalén para llevarlos a Cesarea de Filipo, y en Cesarea de Filipo no se sentían tan presionados, y ahí le preguntan, bueno muchachos, ¿qué dice la gente? ¿Quién soy yo para la gente? Entonces le dice, sí, parece que, porque todo el mundo, dijimos anteriormente, veían a Jesús como ser humano, como hombre, nadie veía absolutamente nada, solamente como ser humano. Entonces comenzaron a decir, parece que algunos dicen que sos Juan el Bautista, otros dicen que sos Elías, otros dicen que sos Jeremías o uno de los profetas. Bueno, perfecto, me parece muy bien lo que piensa la gente, pero ustedes que están todo el tiempo caminando conmigo, escuchándome, viendo lo que yo hago, ¿qué dicen ustedes? ¿Quién soy yo? Entonces Simón Pedro respondió y le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y yo te daré la llave del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces ordenó a sus discípulos que nadie dijeran que él era el Cristo. Entonces, a Pedro se le abre una dimensión que es la dimensión eterna. Solamente desde lo eterno se podía ver quién era en realidad Jesús. Se le abrió la dimensión eterna. Entonces le dijo, tú eres el Cristo. Cuando Jesús le dice, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El único que revela al Hijo es el Padre. El único que revela al Hijo es el Padre. La revelación proviene del Padre. La revelación es una acción horizontal, perdón, una acción vertical. Padre, Hijo, vertical. No es horizontal. No podemos nosotros decir, ahora mira, te tiene una revelación. Mira esta revelación. No, no, no. Nosotros impartimos una información con gracia. En el ámbito correcto va a funcionar. En el ámbito incorrecto no va a funcionar. Solamente información con gracia. Por eso Jesús le dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y estaba hablando acerca de la roca de la revelación. La revelación jugaría un papel importantísimo para la edificación de la iglesia. El término revelación viene del griego apocalipsis, que significa desvelamiento, quitar el velo, pero también hay una palabra en el griego que es la palabra apocalipto, quiere decir desvelar, develar, descubrir, manifestar, quitar la cubierta. No es que Jesús amaneció ese día con crisis de identidad, tampoco era una impericia de su parte la pregunta, él sabía muy bien lo que preguntaba. Cuando observamos en detalle el interrogante parece un absurdo, era lógico que los discípulos le dijeran, ¿eres Jesús de Nazaret, el hijo de José y María? Pero es aquí donde la revelación irrumpe la mente, el corazón de Simón y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Era inevitable que Pedro le dijera, por favor, Señor, ¿qué pregunta es esa? ¿Cómo vas a preguntar quién eres? Tú sabes que eres Jesús, el hijo del carpintero. Afortunadamente la respuesta de Pedro se debe a una obra divina y directa del Padre, del corazón del Padre, a la mente de Pedro. Irrumpió la revelación. Y ese momento es donde Pedro vio lo que Jesús portaba. ¿Y qué portaba? A Cristo. Dice la última parte de este versículo, ¿no? Entonces ordenó a los discípulos que a nadie dijeran que él era el Cristo. ¿Por qué Jesús le dijo eso a los discípulos? Porque no había
espíritu en las personas para que pudieran entender que Él era el Cristo. Le era necesario ir a la cruz del Calvario. Le era necesario ir a la cruz para que la gente entendiera quién era realmente Él. Era necesario que eso que Él era por dentro también estar adentro de las personas, porque si ese Cristo que estaba dentro de Jesús no podría estar dentro de las personas, nunca podrían entender las cosas que él hablaba. Porque en ese momento el Cristo operaba internamente. A partir de la cruz, el Cristo que estaba internamente en Jesús pasó a expresarse exteriormente y comenzó a afectarnos a cada uno de nosotros. Ahora nosotros somos o tenemos parte de Cristo en nosotros. Por eso entendemos lo del Espíritu. Por muchísimos años Dios habló al hombre a través de sombras y figuras para hablarle del Redentor, para hablarle del Salvador. No entendían. Por eso no podemos volver al lenguaje del antiguo pacto, seguir hablando de sombras y figuras teniendo la realidad que es Cristo. No podemos hablar de un pacto, no podemos hablar del arca del pacto, porque ahora lo tenemos a Él. Es lo mismo que termina hablando del arca de Noé. ¿Para qué voy a hablar del arca de Noé que representa a Cristo si ahora lo tenemos a Cristo? Tenemos su realidad. No podemos hablar, no podemos hablar desde la sombra, desde la figura. Ahora tenemos su realidad. Que el Señor nos dé de su gracia y de su entendimiento para que podamos seguir apreciando, seguir trabajando todo lo que Él es para nosotros. Hay muchas cosas que se pueden decir, hay muchas cosas que se podrían soltar, pero vamos a abrir el espacio para aquel que tenga alguna pregunta y quiere escribirla. Entonces, a partir de este momento, puedo escribirla ahí y si está en el chat, quiere escribirla para poder responderles. Alguien que tenga una pregunta puede escribirla tranquilamente, ahora se la leo. Si alguien quiere hacer alguna apreciación, también puede hacerlo. También les recordamos que estas clases están siendo grabadas y que están siendo publicadas en YouTube. Se pasa el link y ustedes las pueden ver tantas veces como quieren. Muy bien, vamos a, dice una pregunta, ¿los que tenemos al Espíritu Santo somos ungidos
Y dice la palabra en 2 Corintios 1:21, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos selló y nos dio las arras del Espíritu en nuestros corazones. Entonces sí, podríamos decir que sí, que somos ungidos. ¿Qué significa que tenemos algo de Cristo? Significa que tenemos su vida, la manifestación de lo que tiene que ver con los frutos del Espíritu, la manifestación de Cristo. Es decir, que dejamos de ser nosotros para que sea Él. Y nos alineamos o tenemos digamos, eh, lo que sería los frutos del Espíritu como nivelación de que estamos manifestando a Cristo, el amor, la piedad, es decir, todas esas cualidades o esas, nosotros o le damos un entendimiento desde Cristo, que Cristo y las partes de Cristo, las manifestaciones de Cristo nos sean reveladas. Por ejemplo, nosotros entendemos que Cristo, el perdonador, se nos tiene que revelar. Nosotros no perdonamos selectivamente, sino que el perdón se nos revela. Al revelarse el perdón a nuestras vidas, no andamos buscando a quién perdonar, perdonamos. Cuando se nos revela el amor, no andamos buscando a quién amar, amamos. Esas son las manifestaciones de Cristo. Muy bien, a ver por acá. ¿Qué me decía Facu? Bueno, acá hay una pregunta, dice, ¿por qué siendo hija de Cristo y estando en Él, muchas veces los pensamientos te siguen perturbando? ¿Qué hacemos mal? Una de los entendimientos que necesitamos tener es que Cristo nos perdonó, Cristo murió por nuestros pecados, derramó su sangre y la sangre tiene un doble efecto. Uno de los efectos de la sangre derramada en la cruz, en la tierra, es que esa sangre nos ha perdonado nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Ella nos perdonó por todo lo que hemos hecho. Pero la palabra nos enseña que, ya le busco el versículo, dice la palabra en Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es decir, que hay un trabajo, hay un perdón de pecados que ya se dio, pero todos los días nosotros necesitamos acercarnos al trono de la gracia, donde debemos confesar nuestros pecados, donde debemos limpiar nuestra conciencia. Limpiar nuestras conciencias significa sacar la basura. Tenemos que sacar la basura todos los días. Limpiar nuestras conciencias significa que tenemos que reconocer delante de Dios lo que en realidad somos. Ella nos perdonó todo, pero nosotros necesitamos reconocer. Necesitamos reconocer, mirá que tengo envidia, mirá que tengo, qué sé yo, soy orgulloso, mirá que quiero tener más que el otro, mirá que me molesta lo que hizo el hermano. Es decir, esas oraciones de reconocimiento sacando la basura todos los días. Entonces vamos limpiando nuestras conciencias todos los días. Entonces, de esa manera, no hay como basura en nuestra conciencia. Si hay basura acumulada, siempre va a haber mal olor. Entonces, cuando limpiamos nuestras conciencias todos los días, entonces esos pensamientos no tendrán de dónde aferrarse.
Y además hablábamos anteriormente que necesitamos llevar cautivo cada uno de nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo. Es un trabajo que necesitamos hacerlo cotidianamente. Por supuesto, el que convence es el Espíritu Santo. Nosotros solamente hablamos una palabra. La palabra es una semilla, pero el que trae el convencimiento es el Espíritu, ¿no? Dice una hermana, no a todos se nos manifiesta la revelación del Espíritu de la misma forma y tiempo. O sea, el arrepentimiento y el cambio no sucede si no es tocado realmente por el Espíritu Santo. Por supuesto, tiene que haber un querer y tiene que haber también un tiempo en la cual la palabra se agranda en nosotros. De repente vos leíste una palabra que siempre estuvo ahí, pero un día se te agrandó. Ese día, esa palabra fue una palabra que te penetró. Fue el día en que Dios quiso que así suceda. Por más que yo lea, por más que yo haga lo que haga, va a llegar el momento justo en la cual se va a revelar lo que tenga que revelarse a tu vida. Dice, ¿cómo sería tener una visión en oración? Bueno, estamos como yéndonos para otro lado. Todos tenemos al Espíritu Santo. No es que hay gente que tiene o no tiene. Todo lo que hemos reconocido a Jesucristo en nuestro corazón hemos sido impartidos por el Espíritu. Entonces, se manifiesta el Espíritu en lenguas o no se manifiesta. Hay quienes se manifiestan en lengua y quienes no. El hecho de que hables en lengua, si vos decís, yo no hablo en lengua, no significa que no tenés al Espíritu Santo. Sí tenés al Espíritu Santo. No se ha manifestado, pero sí lo tenés porque Él es el que te guía. Esto viene en el paquete. Nosotros cuando hemos recibido a Cristo, hemos recibido el Espíritu de Cristo, hemos recibido el Espíritu Santo, hemos recibido la eternidad, hemos recibido su gracia y con Cristo todas las cosas. Todo viene en el paquete. En Él ya están las capacidades. En ese momento que vos recibiste a Cristo, si sos un evangelista, en ese momento se te dio lo de evangelista. Si sos un apóstol, en ese momento se te dio de apóstol. Si sos un pastor, en ese momento se te dio de pastor. No es que vamos adquiriendo cargos o vamos adquiriendo niveles, entonces ahora sí puedo ser pastor, ahora sí puedo ser apóstol. No, 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 no. Eso se dio con Cristo y con Él todas las cosas. Entonces, que lo manifestemos o no lo manifestemos es otra cosa. Y otra cosa más importante es que necesitamos manifestarlo con madurez. En el momento que yo le preguntaba al Espíritu en un momento, ¿en qué momento pasó lo que pasó? Y el Espíritu me decía, ¿viste ese día? ¿Te acordás el día que te bautizaste? Sí, me acuerdo. ¿Cuántos años tenía? Tenía 13 años. Ese día que te bautizaste, ese día, ya fuiste hecho mi apóstol. El problema que ese día no estabas preparado para ser el apóstol, porque necesitabas pasar por el proceso madurativo que todos necesitamos pasar. Por eso hay que prestar atención a aquellos que trabajan con los dones proféticos, que no quemen a las personas, porque hay gente que trabaja con dones proféticos y suelta una palabra en fuera de tiempo y le dicen a algunas personas, vos sos un profeta, vos sos un apóstol, y al no tener la madurez correcta, la embarran. Y entonces te encontrás con personas que le mandás a lavar el baño y te dicen, no, si yo soy un apóstol, no, si yo estoy para evangelista, no, si yo estoy para predicar. Entonces es el problema de los profetas inmaduros, porque la profecía, lo profético se va madurando. Necesito madurar, necesito ser alguien que colabore con Dios, no alguien que le haga tropiezo. Por eso tengo que prestarle atención a todas y cada una de esas cosas.
Estamos acostumbrados este, a los coros, lléname, 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 ven Espíritu Santo, lléname, lléname. Viniste a buscar algo en esta noche, te vas a ir lleno. Estamos acostumbrados a esas frases y la llenura ya se ejecutó sobre nuestras vidas. Ya estamos llenos de él. Ya no hay más tope en la llenura. Estamos llenos. Ahora hay cosas que tenemos que manifestar, que están dentro de nosotros y se tienen que exteriorizar. Todo proceso se da de adentro hacia afuera. Cristo se estableció en nosotros, ahora nosotros tenemos que manifestarlo hacia afuera. Hay una palabra que es la palabra avivamiento. La palabra avivamiento significa ven y visítanos. Esa palabra no corresponde porque el Espíritu Santo no es una visita, el Espíritu Santo ya habita en nosotros. No podemos decir a alguien que venga si ya está en nosotros. Por eso lo traemos como acarreado con las formas de pensamientos, con los paradigmas y las formas de pensar religiosa. Por eso hay cosas que se tienen que ir revelando a nuestras vidas. Hay cosas que se tienen que ir dando a nuestras vidas. A veces las escuchamos y está buena tenerla y prestarle atención, pero mucho mejor cuando entro en el entendimiento correcto. No forzar algo, sino entrar dentro del entendimiento. Claro, el Espíritu me habita, Cristo me habita. Entonces no voy a pedir a Cristo que venga o al Espíritu que venga, si ya me habitan. Es lo mismo que decimos, vamos, una frase que yo la he dicho 50.000 veces, tengo 50 años de cristiano, así que he hecho 18.000 millones de frases, pero horripilantes. Entonces decíamos, cuando llegamos a este lugar, nos estaba esperando el Espíritu de Dios. Cuando llegamos a este lugar, la presencia del Señor nos estaba esperando. No, en ese lugar no había nadie. No había nadie. Cuando llegamos nosotros llegó la presencia, porque la presencia nos habita. Entonces hay presencia cuando estamos nosotros presentes. Cuando estamos ausentes no hay nada. No es el edificio donde mora la presencia. ¿Qué casa me habéis de construir? No podemos construir absolutamente nada. Nosotros somos la morada de Él. Entonces hay cosas que tienen que ir como modificándose en nuestro entendimiento. Claro, la resistencia somos nosotros mismos, ¿no? El otro día, el otro día, hablábamos y lo menciono en esta noche. Voy haciendo un salpicón ahí, no, no. Entonces, hablábamos del momento en el cual Jesús le dice a los discípulos, no digan a nadie, no vayan a decir al pueblo, no vayan a chusmear al pueblo que yo soy el Cristo, no digan nada a nadie, quédense tranquilitos, porque Jesús sabía que nadie lo iba a entender. Entonces, lo que vemos aquí es que Jesús contenía al Cristo. Jesús contenía al Cristo. Para que Cristo se diera a la humanidad, se tenía que correr un velo para que se vea Cristo. Y el velo era Jesús mismo, era el cuerpo de Jesús. Por eso el cuerpo de Jesús en la muerte se rompe y lo que tapaba a Cristo se da a conocer a la humanidad. Entonces, Cristo está en nosotros. La gente no puede ver a Cristo en nosotros porque hay un velo que tapa al Cristo que portamos. Y ese velo que no deja ver a Cristo somos nosotros mismos. Por eso ese velo tiene que romperse, ese velo tiene que correrse. No es que no seamos siervos, no es que no seamos siervas,
el velo no deja ver lo que tendría que verse, que es la manifestación de Cristo en cada uno de nosotros. Creo que esa era la pregunta de aquí. Muy bien. Aviva el fuego del don que te ha sido dado. Es necesario avivar. Eso tiene que ver con la conexión, tiene que ver con la conciencia 24/7 de que somos portadores de su vida, ¿no? ¿Qué es lo que nos juega en contra? Nos se juega en contra como que nos extraviamos y nos olvidamos. Por eso la conciencia debe ser 24/7. Ese es el avivar o el entendimiento que necesitamos tener todo el tiempo. Que somos hijos, que somos portadores, que somos la manifestación de Cristo. Pero es como que hay momentos que lo sabemos, lo pensamos, lo sabemos, y hay momentos que nos extraviamos. Y ahí volvemos a retomar y nos extraviamos y lo volvemos a retomar. Es como un vaivén, pero tiene que haber una conciencia 24/7 de quiénes somos. Muy bien, acá la pastora habla en 1 Corintios 6:19, y no sabéis que sos templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, cual tenés de Dios y no sois vuestros. Muy bien. Con respecto a lo que me decía la pastora Cecilia Chosmalal, eh, todo lo que proviene del espíritu produce paz, ¿no? Uno de los medidores, si es Dios o no es Dios, es la paz. A veces en nuestro espíritu tenemos una imagen. No es que de repente vemos, quizás alguien vea físicamente, pero generalmente tener una visión en el espíritu es entender algo que está sucediendo. De repente vos estás parado, decís de un árbol que tiene frutos. Entonces, no solamente te tiene que mostrar el árbol, sino quién es el árbol y para quién es el árbol ese de frutos. Entonces, ese árbol de frutos, ¿qué está significando? Si es para una persona, es para otra persona, y qué significa en esa persona. Es decir, que es un conjunto de cosas que tiene que ver con la visión en el espíritu. Pero esto sucede de una manera tan rápida que uno lo sabe. Por ejemplo, sucede cuando uno ministra, ¿no? Veo una puerta, veo respuestas, detrás de esa puerta hay respuestas, pero veo que no te cruzas la puerta. Es como pequeñas sí, cosas que vas sabiendo, que vas entendiendo, que el Espíritu te va dando. Otra pregunta la veo por acá. Por supuesto que, la pregunta que hace Rubén, que si caminamos, si andamos en Él, entonces la conciencia va a dar testimonio en mi espíritu que es lo correcto, ¿no? ¿Cómo se mide a Cristo? Disculpe, dice, ¿a cuánto de ese Cristo se puede llegar o cuánto se mide?
la estatura de su plenitud, dice, ¿no? Hasta que todos alcancemos la medida, la plenitud, la perfección. Es decir, que tiene que ver con, bueno, tiene que ver con, a cada uno de nosotros, Dios trabaja y se nos van revelando verdades, ¿no? Una verdad. Esa verdad es para que nosotros la administremos. Una verdad, una revelación. Algo que nos comienza primeramente a gobernar, entonces esa verdad la tenemos que administrar. Si nosotros salimos aprobados en la administración de esa verdad, entonces se nos dará otra verdad. Entonces tendremos la administración de varias verdades. Algunos administran muchas verdades, otros administran pocas verdades, pero todos apuntan a la medida de Cristo. Y está en el corazón de Dios darse a conocer en su totalidad, pero bueno, cada uno lo entenderá en el tiempo hasta el punto que Él diga y que nos encontremos en la eternidad. Bueno, no hay límites. Vamos a pensar esta respuesta. Muy bien, hay algunas preguntas que las voy a escribir y las voy a responder en la próxima, si les parece. Y si quieren dejar alguna otra, pueden escribirla en el chat. Muy bien. A ver. Sí, perfecto. Johnny, claro. Muy bien. Nos estamos despidiendo ya en este espacio. Piensa una pregunta, quiere escribirla ahí en el chat del WhatsApp, así me la deja bien y yo se la elaboro bien. Así que la respondemos en la próxima clase. Eh, Facu, si querés decir a alguien, o está José por ahí, quieren decir algo. Creo que pueden prender su micrófono. A ver ahí. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Pastora Estaba Lili. viendo cómo están. Nosotros tenemos un poco mal los internet porque hay nieve y se corta. Si yo prendo la cámara, se me apaga. Pero estaba escuchando respecto al Espíritu Santo. Y es algo tan profundo ese tema y tan lleno de la parte de Dios cuando uno entra a las profundidades y ver la gracia del Espíritu Santo que los gobierna y en el que nos da la victoria en muchas cosas. Y ese mensaje, la enseñanza que nos da es tremenda, apóstol, es tremenda. Y yo meditaba en varias preguntas que había en el corazón de las personas preguntándose cómo poder aprobar, de qué manera lo podía ayudar, de qué manera él se manifestaba. Y realmente cuando uno es guiado a través de lo más perfecto que Dios nos dio y encontrarnos con la sabiduría de parte de Él, es algo que realmente dejarnos guiar por Él. Yo sinceramente a veces siempre es encontrar y en gran parte de los lugares siempre se preguntan el tema de la esencia del espíritu cuando qué pasa con nuestra vida.
¿Y cuando nosotros nos entregamos plenamente a hacer la voluntad y entrar en la obediencia del Padre? Y todo eso viene con la intimidad, con lo que nosotros entramos en la intimidad con papá y creerle que Él nos habló esta palabra y esa palabra se va a cumplir en nosotros. Es algo muy profundo, trae muchas cosas. Quizás uno obviamente está y escucha, pero todo va a una gloria perfecta. Y creemos en el plan de Dios, en la manifestación gloriosa. Y es ver que es es la guía que nos dejó, es la guía que nos dejó. Confiar y esperar en Él que todas las cosas nos lleva a tener la libertad y en plena verdad y seguridad que hay en Él. Es eso lo que hay en mi corazón y bueno, realmente sí escucho y a veces quiero abrir el micrófono y se me tilda y digo, ay Señor, pero bueno, Dios los bendiga. Es un gusto. Y gracias Señor también por estas oportunidades que nos da, porque nos da a nosotros esas oportunidades de decir, wow, hablar. Si yo fuera experiencias vividas a través del Espíritu, hemos vivido muchísimas cosas. Y por las experiencias y porque sabemos que Él siempre estuvo ahí, siempre está tan perfecto con nosotros. Así que los bendigo. Y es un gusto poder escuchar todo y guardar, y guardar y retener, porque todos los días aprendemos algo nuevo. Y esto es algo glorioso. Así Muchas, que muchas gracias por la gracias, Lili. oportunidad. Te amamos, te amamos. Bendiciones. Nosotros amamos mucho. Y Ahí está. No se te escucha. Está prendido, pero no se te escucha. José, no sé si está el apóstol Camaño. ¿Se escucha? Sí. No sé, no se escucha tu voz. Está como está habilitado, pero no se escucha. Apóstol Camaño. Bendiciones para todos, ¿cómo están? Tremenda clase, Apóstol Claudio, bendiciones. Bendiciones a todos los que están conectados y los que se quedaron están ahí. Los queremos bendecir, saludar a la distancia. Amén. Y bueno, ahí Facu no sé qué problema tiene que no puede salir el audio, pero bueno, ahora va a decir él. Simplemente agradecer a todos los que se conectan cada lunes a Reino 1298 y recordarles que es totalmente libre y gratuito, pero siempre al término de cada clase ponemos un link, que ahora José o alguno me va a dar una mano para Sí, ponerlo en el sí. chat, el link para que puedan sembrar y colaborar con la extensión de la obra, con todo el trabajo que tenemos por delante. Así que todos los que quieran sembrar lo pueden hacer. ¿Sí? Ahí van a poner el link para que puedan enviar su siembra. Todo lo que usted pueda sembrar y colaborar va a ser una bendición para poder seguir trabajando y seguir haciendo la obra que el Señor nos envía a hacer. Simplemente agradecer y hacerles una invitación mañana a las 20 horas por mi Facebook personal, Miguel Camaño. Voy a estar teniendo una conexión en directo con el apóstol Jerry Reyes de los Estados Unidos. Vamos a estar teniendo una charla. Todos aquellos que quieran estar pueden hacerlo, es libre. Sí, va a ser a través de Facebook Live. Vamos a estar teniendo una charla, así que aquellos que quieran participar y quieran escuchar algo más, bienvenidos sean. Así que bueno, les mando un abrazo gigante, Facu, todo tuyo. Sí, Saludos a me Claudio. escuchan ahí? Ahí te escuchamos, ahora sí. Uy, gracias, Señor, Dios mío. Tras que me gusta hablar, cuando no puedo hablar me desespero. Imagínate, se cuenta que me está cortando la lengua. Che, mis amados, que el Señor les bendiga a todos. Gracias por quedarse. Son las 10:30 de la noche, 2 horitas casi clavadas de clase. La verdad que muchísimas gracias, Apo Claudio. Contarles un poco que las clases, recordar por favor esto, las clases quedan grabadas.
Usted puede pedirlas, puede verlas en diferido. Los que ingresaron esta semana, los que están siendo parte esta semana y semana pasada, que ingresaron recién hace 2 clases, hay ya 4 clases que usted tiene para escuchar del mes anterior con el apóstol Miguel, que fueron las clases de inicio. Es importante que usted las pueda ver, que las pueda escuchar, porque si no por ahí queda como muy descontextualizado de un salto a otro, y la verdad que hay un desarrollo previo para caer a esta materia. Le pedimos que tengan paciencia aquellos que han comenzado por primera vez o que están iniciando en el aprendizaje. Vamos, entiéndase que nada de esto nosotros lo estamos imponiendo, ¿sí? Quiero dejar muy en claro esto. Estamos tratando de construir un pensamiento. Estamos tratando de establecer la construcción de un pensamiento que está en Cristo. Y desde ahí hasta donde Dios nos ha dado poder traer un poco más de luz y de claridad. Los que están escuchando bien, levante la manito y diga, estoy escuchando. Hágame seña como que está vivo y está bien, perfecto. En este caso nos toca con el apóstol Claudio Vera, quien tiene una profundidad extraordinaria. Le pido por favor que seamos sabios en un detalle. Si usted tiene la posibilidad, si usted tiene la posibilidad de llegar descansado a la clase, de llegar descansado, tranquilo, poder sentarse, preparado y regalarse esta hora y media, 2 horas, porque no hay como el escuchar en vivo, no hay como el estar ahí, no hay como el estar presto en el espíritu. Y cuando estamos muy cansados a veces se torna un poco tedioso, un poco profundo, gracias a Dios porque queda grabado. Así que le invito a eso. Somos Argentina Clama, un movimiento apasionado por exculpar la vida de Dios. Estamos convencidos que acá el drama es todo lo que no tiene a Cristo y todo lo que no contiene Cristo, mis hermanos, es un desastre. Así que necesitamos Cristo con carácter de urgencia. Cristo en las calles, Cristo en la iglesia, Cristo en los hogares, Cristo en todos lados, Cristo en la policía, Cristo, Cristo, Cristo por todos lados. Y tranquilos, que se nos va a ir revelando poco a poco, no es rápido, no es así, ay, de un día para el otro tengo la unción. No, no funciona así. Tiene un tiempo, es un proceso. El Señor nos ama. Abrácese así como que se prende de un árbol. Abrácese de la gracia y de la misericordia. Abrácese porque está llegando este tiempo donde Dios nos está envolviendo con un mayor nivel de entendimiento, de claridad. Dios está permitiéndote estar al alcance de hombres de la primera línea como el apóstol Claudio, el apóstol Miguel, gente con una trayectoria de vida que no se paran acá a hablar desde la experiencia, sino desde Cristo. Y como decía el apóstol Claudio recién, nosotros dijimos esto, no estamos diciendo que no hemos cometido errores, los hemos cometido por ignorantes del Espíritu, ignorantes de Cristo, pero ahora humildemente estamos cambiando, el Señor está renovando nuestra mentalidad. Así que bienvenido a esa temporada. ¿No es fácil? No, no es fácil, porque a veces nos están soltando un montón de cosas que decís, che, pero pará, a mí ya me habían dicho que toda la vida era así. Y bueno, te invitamos a replantearte el Evangelio, a replanteártelo de vuelta, a tratar de analizar todo esto, a tratar de meditarlo, escudriñarlo, cruzarlo todo por la palabra. Por favor, orá antes de leerla. El Espíritu Santo esté mientras la leas para que se te revele. Y nada, amamos la vida de Dios en ustedes, chicos, de cada ciudad donde se han conectado. No queremos robarle más tiempo, simplemente contarles una buena noticia muy importante. Solo un minuto, quédate atento ahí y mira esto, por favor, un minuto, rápido. El 17 y el 18 de octubre, 17, 18 de octubre, se realiza la Convención Nacional Facultad. Convención Nacional Facultad. Seremos expuestos a 2 días de un calibre de alineamiento extraordinario. Como Argentina Clama estamos generando y ya gestionamos todo para que Entre Ríos sea la tierra que te reciba, que te abrace, porque el Espíritu Santo ya va a estar ahí preparando todo. Nada, mentira. Cuando vos llegues, el Espíritu va a llegar a esta provincia. Te necesitamos que guardes la fecha 17,
18 de octubre. ¿Querés preguntarle algo al apóstol Claudio? Vení el 17 y el 18 de octubre con un cuadernillo y va a estar a disposición para vos 2 días. Así que va a ser una convención extraordinaria donde tenemos ministros del calibre extraordinario como el apóstol Gustavo Lara, Juan Ballestrelis, Miqueas Vélez y otros más que van a ser. Hay un hombre de Brasil que viene, es un hombre de Dios, que Dios lo usa mucho en sanidad, en milagros, desde un lugar muy sano, muy puro. Va a ser una temporada de 2 días impresionantes, así que como familia de Argentina Clama contamos con vos, contamos con una sola cosa fundamental que te pido. Puedes levantar tu manito al cielo si estás ahí escuchando. Necesito que levantes tu mano al cielo y digas, me comprometo al menos a una cosa. Me comprometo a la intercesión. Necesitamos la intercesión. Necesitamos la oración. Oren. Oren, no cualquier cosa. Diga, Espíritu Santo, enséñame a orar, porque necesitamos que Entre Ríos sea calibrada como lo está haciendo toda la nación. Ore en directiva del Espíritu Santo. Diga, Espíritu Santo, te pongo en mi boca Entre Ríos, pero decime que oro por esta provincia. Y el mismo Espíritu dará testimonio a tu oración de qué es lo que hay que orar. Así de importante es todo lo que está por pasar. Así que, gracias. 17 y 18 de octubre veremos cosas impresionantes suceder en esta provincia. No hay nada más importante que lo que Cristo ya hizo, pero veremos manifestarse físicamente todo lo que invisiblemente Cristo ha hecho y se materializará. Eso será extraordinario. La materialización de la gloria de Dios será impresionante sobre este lugar. Así que Argentina Clama te espera dentro de unas, claro que si querés ir, pero por supuesto va a ser en la ciudad de Paraná, acá en Entre Ríos. En estas semanas y mes que viene vas a recibir toda la información. Así que intercesión y publicación. Compartí en tus estados todo lo que se va a subir en estos días. Que Dios te bendiga. Esto fue otra clase más de Reino 1298 de la mano del apóstol Claudio Vera, quien magistralmente ha podido desarrollar pensamientos hermosos hoy. Claudio, todo tuyo si querés cerrar con una oración. Bueno, quiero agradecer a los pastores que están del sur, los que están trabajando con nosotros, los pastores Ramón y Natal, la pastora Cecilia de Chosmalal, de Cutralcó, aquellos que están de Buenos Aires y bueno, de distintas partes, ya se fueron unos cuantos, pero gracias le damos a Dios a todos. Padre, al pastor de Venado Tuerto, Diego Cisnero, antes que me olvide, porque si no mi amigo después no me nombraste y qué sé yo, qué sé cuánto. Padre, en el nombre del Señor, declaramos, en tu nombre declaramos, Señor, que esta palabra, Señor, no cae en saco roto, sino que cae en buena tierra, Señor, y declaramos, Señor, que seguirá trabajando en estos días, Señor. Hay detonantes, hay como explosivos que tienen como un reloj y en el momento menos pensado se detonará y comenzará a explotar y la revelación hará que nosotros querramos conocer más de Cristo, conocer puntos más de Cristo. Por eso en esta hora, Señor, declaramos que la gracia fluye, Señor, a través de todo lo dispensado, a través de todo lo soltado. Y te damos muchas gracias por todo aquello que vendrá en los próximos días. En el nombre de Jesús. Amén.